Se vienen cambios importantes para Call of Duty Mobile. Volverán los chalecos al Battle Royale y tendremos contratos en el mapa. Así es amigos, el VR podría volver a verse como en 2019. Un nuevo jefe estará llegando y podría ser que al derrotarlo se podrá conseguir su skin de forma gratuita. Nuevos eventos, mapa de Shipment lunar y nueva colaboración. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Tenemos información del nuevo contenido que se espera esté llegando en la próxima temporada, así como algunas recompensas y cambios interesantes. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias y ahora sí amigos, pasemos a ver cuáles son estos cambios que se vienen. Volverán los chalecos al Battle Royale. Así es amigos, vamos a comenzar con una información bastante potente que a mucha gente le puede interesar. Muy seguramente la gente nueva no sepa qué son los chalecos, pero esto anteriormente ya estuvo, para ser exactos el inicio del juego por allá en 2019. En esta ocasión los chalecos llegarán de forma un poco distinta, tendremos tres tipos diferentes de utilidad y se combinarán con los tres tipos de placas que tenemos en una sola. En pocas palabras será como un complemento que te permitirá equiparte con una habilidad extra en partida. Uno de los chalecos te dará la ventaja de que ahora te vas a reanimar mucho más rápido, otra que cada placa que uses te dará 75 de armadura y no 50, y la tercera será como la ventaja fantasma en multijugador. Además recuerda que la zona primero bajará placa y luego la salud. Quiero que veas este clip y observes la tensión cuando se abre la mochila. Quiero que observes a detalle y se ve algo como la adrenalina. No sé si me quedé ciego, pero pude observar una adrenalina. Claramente la adrenalina no está confirmada, pero la llegada de los chalecos hará que el juego se vea de manera distinta. No como al principio, porque como ves los gráficos se veían muchísimo mejor. Como sabemos, en DMZ tenemos un jefe que se llama Kuiji, ya todo el mundo lo conoce, creo que a todo el mundo lo ha ejecutado. El caso es que al derrotarlo se puede conseguir su skin como tal para usarse. El Kuiji es el jefe del mapa de la isla serpiente y se espera que llegue un nuevo jefe, pero para el mapa del edificio 21. Sí amigos, nuevo jefe. Este jefe será el operador de Belican, creo que algunos ya lo conocen, ya que esto ha estado en el juego como personaje. No sabemos cómo será la apariencia, esto lo usamos como referencia, pero la verdad que el personaje en sí está bastante potente, se ve retryhard, sobre todo si es oscuro. El Kuiji, para conseguir su personaje tienes que derrotarlo y después de eso lootearlo para conseguir su caja y esperar tener suerte para reclamar sus fragmentos. Este nuevo jefe aún no sabemos cómo va a funcionar, si realmente estará muy fuerte, pero sobre todo lo más importante, no sabemos si también dará sus fragmentos. Lo normal es que si es un jefe de mapa puedas conseguir su skin, eso es más claro que el agua, así como pasa con el Kuiji, pero como te digo, al final de cuentas esto es una filtración apenas. Hasta que no salga veremos cómo va a funcionar, pero es claro que será más complicado porque el mapa es demasiado pequeño. Los de Activision quieren que juegues DMZ de forma obligatoria, y es que van a sacar un nuevo modo de saqueo, pero ojo, en Battle Royale. Este modo es prácticamente el mismo que el de extracción, sin embargo en lugar de sacar objetos debes sacar un montón de dinero. Entre más dinero saques podrás ganar la partida. La ventaja es que caerás con equipamiento previo, también habrán contratos en el mapa así como en DMZ, y ojo que habrá reanimaciones ilimitadas. Sinceramente este modo no me parece muy interesante que digamos, está bien para variar un poco, claro, me parece perfecto, pero no me llama mucho la atención a mí. Llegará un evento temático para el año nuevo chino o para el año nuevo lunar. Lamentablemente este evento será para el modo DMZ. Así amigos, como les dije, los Activision nos quieren DMZizar. Apenas se va a cumplir 2 meses de que salió el DMZ y como estás viendo el contenido que le están metiendo es realmente brutal amigo. Creo que se están pasando de lanza con los demás modos en comparación. Este evento por lo que estoy viendo consistirá en un nuevo contrato y por lo menos espero que esto concluya con una misión para conseguir más camuflajes o algo por el estilo y no sea solamente algo para lootear en el mapa. Lamentablemente al DMZ mucha gente no lo puede jugar porque les da lag. Miren nada más lo que se viene amigos, a la bestia, un mapa de Shipment pero ambientado completamente en el año nuevo lunar, se ve realmente brutal. Lo único que espero es que este mapa sea un rediseño y no un nuevo mapa, porque si es nuevo mapa ya valió Mauser, llegará así como por tiempo limitado para jugarse mientras esté la temporada. ¿Se imaginan unos PvP con sniper en este mapa? No hombre, Activision, ponte las pilas, que les cuesta poner este mapa en rediseño y no en un modo.
Cuando escuchas la palabra colaboración seguramente se te viene a la mente un videojuego, una película, una skin, por ejemplo el de Elizabeth, el del Meliodas o la 2B, pero en esta ocasión no es nada de eso. No llegará la Chun-Li, no llegará una Kami, lo que llegará es un nuevo ítem, pero para el modo DMZ. ¿Ves lo que te digo, amigo? Los de Activision definitivamente nos quieren DMZizar y que lo juguemos a fuerzas. A ver, amigos, creo que si realmente quieren que lo juguemos, pues que suelten una mítica, ¿no? Un personaje legendario, ahí sí. Llegará una nueva función que te va a permitir destruir o detener el tren que anda por el mapa de la Isla Serpiente. De esta manera, una vez destruido, podrás recoger todo lo que lleva, incluyendo las cajas fuertes. Aunque esto suene guapo, realmente no lo es, ya que personalmente a mí el tren me ha salvado en muchas ocasiones de escuadras completas que me siguen con la cajita del Kuiji y ya con esto yo me he podido escapar. Sin embargo, ahora será mucho más complicado porque cuando vean que el enemigo agarra la cajita y se va en el tren, simplemente lo revientan y ya está, toca pelear a fuerzas y si va solo se vuelve más difícil. Se espera que la XM4 mítica esté de regreso, amigos, así es, se espera que esté llegando muy pronto, para ser exactos, según información llegará el 13 de febrero, pero esto aún no se ha confirmado por parte de los de Activision. Tomen esta fecha como referencia nada más, recuerden que solamente comparto la información y yo la verdad es que siento que la XM4 aún merece mucho la pena. Obviamente hablo de multijugador, ya que es claro, más claro que el agua, que en VR la XM4 no brilla tanto como uno quisiera, pero bueno, es lo que tenemos. Apareció un nuevo lote, nuevo entre comillas, porque como ves está más reciclado que nada, no sé cuántas veces han reciclado esta vaina, y tenemos al lote del conejo con 240 code points. El precio de este lote es de $6, un poquito más que el pase de batalla, pero te preguntarás, ¿vale la pena o no vale la pena? De una vez te digo que sí vale la pena. Esto te lo digo no para que lo compres, sino para que entiendas que el precio sí está justificado. Yo prefiero pagar una vez y no estar probando suerte a ver si me toca algo. Además recuerda que este se puede intercambiar entre un traje de conejo y el traje base. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de los temas. La nueva generación no sabe de los chalecos ni nada de eso, pero los veteranos sabemos perfectamente que eso le da un toque bastante guapo y nostálgico al juego. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.